Vamos a leer entonces, a leer esos versículos. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Tenemos una clase fenomenal en esta noche. Dice así la escritura. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien, entonces yo quiero tomar para esta noche una oración corta de este versículo. Y lo que quiero tomar es donde dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Sí. Muy bien. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El tema entonces va a ser la iglesia como la casa de Dios. Miren qué maravilloso. Aunque esta escritura se refiere a la iglesia universal, también es aplicable a la iglesia local, ya que está dirigida a Timoteo, quien en ese momento era pastor de una iglesia local. Así es de que esta palabra la podemos aplicar a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo, pero también lo podemos aplicar a una iglesia local, a una iglesia local. Pablo nos muestra aquí un doble propósito divino en el establecimiento de la iglesia local o la iglesia universal. Un propósito doble. Hoy vamos a ver la primera parte y no se pierda el otro jueves. El jueves, la segunda parte, es un complemento maravilloso. Bueno, entonces hablemos hoy acerca de la iglesia como la casa de Dios. Según este pasaje bíblico, la iglesia es la casa de Dios. Ahora, esta frase indica o sugiere propiedad. O sea, la iglesia es la casa de Dios, es decir, es propiedad de Dios, ¿verdad? De Dios. Esto, hermanos, porque Él la compró, ¿verdad? La compró con su propia sangre, ¿verdad? Él la compró con su propia sangre. Miremos lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, oiga, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Note lo que Pedro dice acá, poniéndose de acuerdo con Pablo, de que la iglesia es la casa de Dios, o sea, le pertenece a Dios porque ha sido comprada con la sangre de su Hijo, con la sangre de Cristo, ¿verdad? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, en Hechos capítulo 20, verso 28, se confirma esto que les estoy comentando. Allí dice el apóstol Pablo a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, escuchen, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Bueno, por su propia sangre. Él la ganó por su propia sangre. Así de que legalmente, hermanos, la iglesia le pertenece al Señor. Cuando dice que es la casa de Dios, debemos entender que es la casa de Dios porque le pertenece a Dios y le pertenece porque fue comprada con la sangre de su Hijo, la cual es la sangre misma del Padre. Sí, la sangre misma del Padre. O sea, Cristo no tenía sangre humana, él tenía sangre divina. Por eso es que la sangre es poderosísima, la sangre de Cristo. La sangre humana no es poderosa, pero la sangre de Cristo, como es su propia sangre, la propia sangre de Dios, por eso es poderosísima y con ella compró Dios a la iglesia. Legalmente, entonces la iglesia le pertenece al Señor porque Él la ganó y la compró con su propia sangre. Bueno, ahora, ¿cuál es el propósito de una casa, hermanos? Usted tiene su casita, ¿verdad? Usted tiene su casita. Yo he tenido el privilegio de estar yo casi en las casas de la mayoría de los que estamos conectados aquí, ¿verdad? He estado en la casa del hermano David, del hermano Samuel, de la hermana Janipsia, del hermano Jaimito. Ahí tenemos una iglesia en el hogar. He ido a visitar al hermano Saúl, ¿verdad? Donde el hermano José. No recuerdo bien, quizá fui una vez a la casa de los hermanos Rivera. O sea, cada uno tiene su casa, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de una casa? Porque la iglesia local y universal es la casa de Dios. Entonces, ¿para qué sirve una casa, hermanos? Bueno, hoy vamos a estudiar eso. Usted como, como individuo también es la casa de Dios. Es el templo de Dios. Su familia también es la casa de Dios, ¿verdad? La iglesia local es la casa de Dios y la iglesia universal es la casa de Dios. O sea, somos la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de una casa? ¿Para qué sirve una casa? Una casa sirve para muchas cosas. Ahora, señalaré únicamente tres cosas que para mí son fundamentales y que nos tienen una, una revelación, una enseñanza preciosa para nosotros, ¿verdad? Tres cosas para las cuales sirve una casa. Bueno, número uno, una casa es una, es una vivienda, sirve para vivir, ¿verdad? Sirve para vivir. Cuando nosotros adquirimos una casa, lo hacemos con la intención de vivir en ella, ya sea que la compremos, ¿verdad? Nosotros, para nosotros, o ya sea que la alquilemos. Pero cuando adquirimos una casa, lo hacemos con la intención de vivir en ella. De la misma manera, hermanos, cuando Dios dice que somos su casa, Él está pensando en vivir en nosotros, en vivir en la iglesia local, en vivir en la iglesia universal. Él está pensando en vivir en esa casa. Hablando proféticamente de la iglesia, el salmista David dice en el Salmo 46, versículo 4 y 5, lo siguiente. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y aquí se está refiriendo en términos naturales a Jerusalén, la capital de Israel, pero en términos espirituales se está refiriendo a la iglesia personal, a la iglesia familiar, a la iglesia local,
a la iglesia universal. Entonces Dios está, dice, en medio de ella. Bueno, ahora, el clamor de Jeremías, oiga lo que le digo, el clamor de Jeremías era que Dios no tomara a Jerusalén como un hotel, sino como una casa. Usted ya sabe cuál es la diferencia entre un hotel y una casa, ¿verdad? Un hotel uno lo ocupa únicamente para pasar ahí una noche o un par de noches, pero uno no vive en un hotel. Uno vive en una casa. Entonces, el clamor de Jeremías era que Dios no tomara a Jerusalén como un hotel, sino que la tomara como una casa. Y ese debe ser el clamor de nosotros para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra congregación, y debe ser el clamor también para la iglesia universal. Que el Señor no solo llegue a visitarnos de vez en cuando, sino que el Señor viva en nosotros y entre nosotros. Miremos lo que dice Jeremías 14, versículo 8. Mire qué palabras más tremendas. Dice, oh esperanza de Israel, le dice Jeremías a Dios, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Luego le dice, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra? ¿Por qué te has hecho como forastero? Un forastero es alguien que va de paso. Y fíjese que hubo un tiempo en el que Dios no vivía en Jerusalén, no vivía en Israel. Él solo llegaba a visitarlos, iba de paso. Y luego dice Jeremías, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? O sea, como alguien que solo pasa la noche, ¿verdad? Ahí en un hotel, pero no vive ahí. O sea, Dios ciertamente estaba visitando a Jerusalén, visitando a Israel, pero no vivía en Israel porque ellos no le estaban propiciando el ambiente correctamente. Entonces, por su misericordia, Dios los visitaba, pero Jeremías quería más que visitas esporádicas. Jeremías quería que Dios viviera allí. Por eso Jeremías se queja, ¿verdad? Se queja, hace oír su queja delante de Dios y le dice, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? La iglesia, hermanos, es la casa de Dios. No es un hotel nada más. Es la casa de Dios, o sea, es el lugar donde Dios quiere vivir, ¿verdad? Donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere estar permanentemente. Bendito sea Dios. Bueno, ese es el concepto de una casa, una habitación para vivir. Y la iglesia es la casa de Dios. Somos el templo de Dios, somos la morada de Dios. Entonces, para que Dios viva ahí, bendito sea el Señor para siempre. Bueno, ahora vamos al segundo punto. Una casa también sirve para llegar a comer y a beber. Una casa también sirve para llegar a comer y a beber. Aunque podemos comer en un restaurante, ¿verdad, hermanos? Podemos comer ahí en Pollo Campero, podemos comer en McDonald's, podemos comer en Burger King, podemos comer en Taco Bell, podemos comer en algún restaurante o podemos comer en la casa de algún amigo, de algún hermano que nos invite. Pero esas comidas son esporádicas, ¿verdad? Permanentemente nosotros comemos en nuestra casa. Ahí desayunamos, ahí almorzamos, ahí cenamos. O sea, una casa también sirve para llegar a comer y a beber. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿sabe que también, Dios también quiere comer y beber en su casa? En su casa, que somos nosotros, que es la iglesia local, que es la iglesia universal.
que es nuestra propia vida. Él quiere comer en su casa. Bendito sea Dios. Él quiere beber en su casa. Ahora, la pregunta es, ¿qué come el Señor? ¿Y qué bebe el Señor? ¿Qué come y qué bebe? ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, debemos tener en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación? ¿Qué es lo que la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe tener para darle de comer y de beber al Señor? Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿de qué se alimenta el Señor? ¿De qué se alimenta el Señor? Gloria a Dios para siempre. En primer lugar, pongan cuidado a esto. Él se alimenta de alabanza. Él se alimenta de alabanza. O sea, la iglesia como la casa de Dios debe tener alabanza. Alabanza. Dios se alimenta de alabanza. Miremoslo en el Salmo 50, versículo 9 al 14. Dice el Señor así: no tomaré de tu casa becerros. O sea, él no se alimenta de carne natural, ni machos cabríos de tus apriscos. O sea, Dios dice, yo no voy a tomar eso, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, ¿verdad? Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviese hambre de esas cosas, ¿verdad? No te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Mire la pregunta que hace Dios. ¿He de comer yo eso? Definitivamente no, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que come Dios? Ahí lo dice en el versículo 14. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Note usted que el Señor está haciendo un contraste aquí con lo que Él no come y lo que Él sí come. Él no va a comer carne de aves, no va a comer carne de becerros ni de machos cabríos. Él no se va a alimentar de eso, pero Él nos está dando la pista, nos está diciendo qué es lo que Él quiere degustar en su casa. Sacrifica a Dios alabanza. Sí. Y vemos que Dios se alimenta de alabanza y de obediencia. De alabanza y de obediencia. De hecho, en Juan 14, en Juan 4, 23 y 24, oigan, hermanos, dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, mas la hora viene y ahora es, dijo Cristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca, hermano, que le adoren, que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Dios es espíritu y lo que Él busca es comida espiritual. Y aquí ya estamos descubriendo que Él come alabanza, que Él come adoración, que Él se alimenta de la obediencia de su casa, de la obediencia de su casa, de la alabanza de su casa, de la adoración de su casa. De manera que el Señor quiere, hermanos, recibir alabanza y adoración de nosotros. Amén. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿estamos alabando al Señor nosotros en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra congregación? ¿Está la iglesia como casa de Dios alabándole, adorándole, obedeciendo al Señor en darle de esa clase de alimento espiritual a Él?
El Señor quiere recibir, hermanos, la alabanza y la verdadera adoración de cada uno de nosotros. Yo quiero animarles que ahí en su casa, mira, ahorita no nos estamos reuniendo, pero ahí en su casa usted, con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Alabe al Señor, adore al Señor. Yo, solo para animarlos, no para presumir de nada, pero hermano, yo estoy pasando tiempo en la presencia de Dios, en oración y en alabanza y en adoración, ahí solito en mi cuarto. Ahí agarro la guitarra y ahí me pongo a alabar al Señor, a adorar al Señor, tratando de servirle a Él esa comida espiritual, porque yo soy su casa y quiero que Él encuentre comida en su casa. Amén. Bueno, ahora, ¿de qué otra cosa se alimenta el Señor? Bueno, el Señor se alimenta también de nuestras oraciones, fíjese, hermano, de nuestras oraciones. ¿Sabe que la oración es como un olor grato, como el olor del incienso que debe subir a la presencia de Dios y que el Señor quiere inhalar? Él quiere oler ese olor a incienso, ¿verdad? Que son nuestras oraciones, que es nuestra plática con Él. Y sabe una cosa, que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, y usted no me dejará mentir, nosotros somos alimentados también con palabras. Somos alimentados con palabras. ¿Por qué somos alimentados con palabras? Porque Dios también se alimenta con palabras, se alimenta con nuestras oraciones. Miremos lo que dice Apocalipsis 5:8. Ahí dice, y cuando hubo tomado el libro, dicen, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, arpas, ahí está la alabanza, y copas de oro llenas de incienso. Ahí está el incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, estos 4 seres vivientes y estos 24 ancianos que Juan ve en la revelación del Apocalipsis están alabando al Señor con sus arpas y están orando al Señor, quemando incienso espiritualmente hablando para que el Señor inhale el olor de la oración. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4 también dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Señor. Y de la mano del ángel dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, la oración también es como incienso que, hermanos, produce un olor grato al Señor, el cual Él inhala. Entonces, nosotros podemos alimentar al Señor, darle de comer al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración, ¿verdad? Y nuestra obediencia, obedeciendo en hacer estas cosas. ¿Sabe que David, el salmista, entendía esto? Miremos lo que dice el Salmo 141, verso 2. Él dijo, suba mi oración delante de ti como el incienso. Y oiga, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Gloria a Dios. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, hermanos, en la casa de Dios, que es la iglesia, debe haber también oración. Oración. De hecho, en Isaías 56, verso 7 dice el Señor,
yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé, dice, en mi casa de oración, en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y aquí no se está refiriendo a los animales y a la sangre de los animales de ellos, sino que a estos sacrificios espirituales, porque dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, el Señor, en sentido espiritual, hermano, se alimenta de nuestra oración. Nuestra oración es como el olor grato del incienso que sube a la presencia de Dios y que Él inhala gustosamente. Bueno, ya llevamos entonces 4 clases de comida, ¿verdad? Que podemos servirle al Señor en su casa, que somos nosotros, que es la iglesia local y la iglesia universal, ¿verdad? Alabanza, adoración, oración y obediencia para hacer esas cosas. Bueno, pero ahora viene algo más hermoso. El Señor también se alimenta de los frutos del Espíritu que nosotros manifestemos. Repito, el Señor también se alimenta de los frutos del Espíritu que nosotros manifestemos. De la misma manera, hermanos, que a nosotros nos gustan las frutas, ¿verdad? Al Señor también le gustan las frutas. Él se alimenta de los frutos que nosotros produzcamos, de los frutos que nosotros produzcamos. Yo quiero que lo leamos en la palabra de Dios. Vamos a Cantares capítulo 4, del verso 16 al capítulo 5, verso 1. Por favor, busquen su Biblia ahí, tenga a la vista ese pasaje, para que podamos entenderlo de una mejor manera. Dice así: levántate, Aquilón, es el viento del norte, y ven, Austro, es el viento del sur. El viento del norte era así borrascoso y terrible, el viento del sur era apacible y dulce. Y dice, levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad sobre mi huerto, sobre mi huerto. Ya vamos a ver quién es el huerto. El huerto es la iglesia. Dice, y despréndanse sus aromas. Despréndanse sus aromas. Y luego dice, venga mi amado a su huerto. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ahí está, mire, el amado viene a la iglesia, que somos nosotros como individuos, como familias, como iglesia local, como iglesia universal. Él viene a su huerto a comer de su dulce fruta. Y luego dice, yo vine a mi huerto, dice él. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, vine a mi huerto. Y dice, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche. He bebido. ¿Se da cuenta cómo el Señor come y bebe? ¿Y dónde come y dónde bebe? En su huerto. ¿Y quién es el huerto? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La casa de Dios, ¿verdad? Entonces dice, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. O sea, el Señor come. Ahora, algo que me llamó a mí poderosamente la atención, que Él sigue diciendo acá, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. O sea, no solo Él come el fruto del huerto, que es la iglesia, sino que Él tiene amigos que también los invita a comer de ese fruto. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿quiénes serán sus amigos, hermanos? ¿Quiénes serán los amigos que Él invita para que coman del fruto que la iglesia debe tener, el huerto debe tener? Pues bueno, la Biblia interpreta la Biblia. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor, si hacéis lo que os mando. O sea,
Los amigos del Señor son otros cristianos que vienen también para comer del fruto o de los frutos que nosotros produzcamos como iglesia personal, iglesia local e iglesia universal. Bueno, ahora quiero que leamos Cantares 4, 12 al 14. Ahí encontramos los frutos del huerto, los frutos del huerto. Yo quiero que ponga cuidado ahí. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, le está hablando a la iglesia. Fuente cerrada, fuente sellada, está hablando a la iglesia. Y luego dice, tus renuevos son paraíso de granados. Aquí está el primer fruto, granado. Con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática, canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Aquí tenemos mencionado 9 especias o 9 frutos que el huerto produce. El huerto es la iglesia y la iglesia debe producir esos 9 frutos. Ahora, ¿será que podemos entender cuáles son esos 9 frutos que están representados por estos árboles en el huerto? Claro que sí. Son los 9 frutos del Espíritu que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Ese capítulo, esa porción nos muestra cuáles son los frutos que debemos producir, hermanos, para que nuestro amado coma y para que sus amigos coman también. O sea, que Cristo coma y que los hermanos también que hacen la voluntad del Señor coman de esos frutos. Bueno, ¿cuáles son esos frutos? En primer lugar, el fruto del Espíritu es amor. El amor es el primer fruto del Espíritu que Dios quiere que produzcamos. Este equivale a los granados de Cantares. O sea que debemos tener amor en nosotros. Amor en nosotros. El Señor quiere comer de nuestro amor. Y no solo quiere comer Él, sino que Él quiere darle de comer de nuestro amor a sus amigos para cumplir el primer mandamiento, que es amar al Señor, y el segundo, que es amar al prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Entonces, el primer fruto, que es los granados, es el amor que nosotros debemos tener para que el Señor coma. ¿Cuál es el segundo fruto? Es el gozo. El gozo es el segundo fruto del Espíritu que Dios quiere que produzcamos. Este equivale a las flores de aleña en Cantares, ¿verdad? O sea, debemos manifestar el gozo del Señor en todo momento, hermanos. No solo cuando las cosas están bien, sino más cuando no están muy bien, ¿verdad? Debemos presentarnos delante del Señor con gozo y debemos hacer todas las cosas con gozo. Amén. O sea, usted sabe que Él se alimenta de ese fruto en nuestra vida. Así lo dicen Cantares. Entonces, debemos gozarnos en la presencia del Señor. Ahora, el tercer fruto es la paz. El tercer fruto del Espíritu es la paz que debemos producir nosotros como huerto, ¿verdad? Ese fruto debe estar en nuestra casa, en nuestra casa. Y la paz equivale a el nardo que está mencionado en Cantares. O sea, debemos estar en paz con Dios, en paz con nuestros hermanos y en paz con todos los hombres. Mire, cuando hay paz en nosotros, ay, el Señor viene y disfruta de esa paz que nosotros estamos produciendo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Estamos en paz con Dios, en paz con nuestra familia, en paz con nuestros hermanos, ¿verdad? En paz.
tener paz con todos los hombres. Bueno, ahora, ¿cuál es el cuarto fruto del Espíritu? En Gálatas, es la paciencia. Ese es el cuarto fruto del Espíritu que debemos producir, paciencia. Y la paciencia equivale al azafrán en Cantares. O sea, debemos tener paciencia, hermanos, en la prueba, paciencia en la tribulación. Y sabe, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? La paciencia es muy importante, es un fruto que Él quiere comer, y que no quiere comer Él solo, sino que quiere que los demás disfruten de nuestra paciencia, ¿verdad? Que sean edificados al ver que nosotros tenemos paciencia. Bueno, ¿cuál es el quinto fruto? Es la benignidad. Es el quinto fruto que debemos producir. La benignidad equivale a la caña aromática en Cantares. O sea, debemos ser benignos, unos con otros. Es decir, debemos ser amables, benévolos, piadosos, suaves, apacibles. No debemos ser ásperos, no debemos ser duros, no debemos ser pesados, ogros, personas insociables, de mal carácter. No, sino que debemos ser benignos. Es un fruto, ¿verdad?, que el Señor quiere encontrar en su casa, porque Él quiere comer en su casa. Fíjense que nosotros compramos fruta y ahí en la casa tenemos una canastita donde ahí hay mandarina, donde ahí hay bananos, donde ahí hay manzanas, donde ahí tenemos fruta. Entonces, en cualquier momento, qué rico es tomar una manzana, tomar un banano, cualquier fruta, una pera. El Señor quiere comer también en su casa los frutos del Espíritu que nosotros produzcamos. Ahora, ¿cuál es el sexto fruto? En Gálatas 5, 22 y 23. Es la bondad. Este fruto equivale a la canela en Cantares. Cuando usted lea canela en la Biblia, se refiere a la bondad, a la bondad. Debemos ser bondadosos, o sea, buenos con los de la fe y también con todos los hombres. Sigamos el ejemplo de nuestro Dios. La Biblia dice que Él es bondadoso con todos los hombres, tanto con los buenos como con los malos. Él hace llover sobre justos e injustos y hace que el sol salga sobre buenos y malos. Él es muy bondadoso. Entonces, el fruto de la bondad es la canela en Cantares, que el Señor quiere encontrar en su huerto, que es la iglesia. Bueno, ¿cuál es el séptimo fruto? El séptimo fruto del Espíritu es la fe. Y realmente fíjese que aquí la palabra fe en Gálatas 5, 22 y 23, en el griego es pistis. Es la palabra griega para fe, pistis. Y no se refiere a creer, sino que esa palabra pistis se traduce fidelidad. De hecho, la versión antigua no dice fe, dice fidelidad, la versión de 1909 y otras versiones más, porque así es en el original. La palabra fe es pistis, que se traduce como fidelidad. Y esto equivale al incienso en Cantares. El incienso en Cantares representa la fidelidad como el séptimo fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso quiere decir que debemos ser fieles, hermanos, dar el fruto de la fidelidad. Fieles a Dios, ¿verdad?, fieles a nuestros padres como hijos, fieles a nuestro cónyuge, ¿verdad?, como esposos, fieles a nuestros pastores, fieles a nuestros líderes. Aún sabe que debemos ser fieles a nuestros iguales, a nuestros amigos, Qué lindo es tener un amigo fiel, ¿verdad, hermano? Qué lindo es tener un amigo fiel, ¿verdad?, que va a estar con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Ese es un fruto. La fidelidad es el séptimo en Gálatas, que equivale al incienso en Cantares. Ahora, ¿cuál es el octavo fruto en Gálatas? Es
la mansedumbre. Esto equivale a la mirra en Cantares. La mirra habla de mansedumbre. En Cantares 5:1, el Señor dice, he recogido mi mirra, que equivale a mansedumbre, ¿verdad? Y mis aromas. Entonces la mirra, como el octavo fruto del Espíritu, representa a la octava fruta del huerto, que es la mansedumbre. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos mansos, ¿verdad? Una persona mansa es aquella que acepta todas las cosas como permitidas por Dios y venidas por Él con un propósito, ¿verdad? Que no reclama, que no demanda, sino que como cordero, ¿verdad? Como cordero manso, acepta, ¿verdad? Lo que viene a su vida sin abrir su boca, ¿verdad? Eso fue lo que Cristo hizo. En Isaías 53:7, ahí dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él fue manso. Más tarde, él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el octavo fruto del Espíritu es la mansedumbre. La octava especie o el octavo fruto en Cantares, ¿verdad? Como ya vimos, es la mirra, la mirra. Bueno, entonces yo tengo un hijo que se llama Mirraín, ¿verdad? Y le decimos mirra. Ojalá que sea manso. Ojalá que sea manso, que tenga mansedumbre. Bendito sea Dios. Bueno, ahora vamos al noveno fruto. ¿Cuál es el noveno fruto en Gálatas? Es la templanza o el dominio propio. ¿Verdad? Ese es el noveno fruto del Espíritu que debemos producir y equivale a los aloes en Cantares. Usted sabe cuáles son los aloes, ¿verdad? Aloes. Y ahora está muy de moda esa planta, ¿verdad? Aquí en Guatemala le decimos sábila. Sábila tiene muchas propiedades benéficas para la salud. Ahora, los aloes representan la templanza, el dominio propio. Ahora, esta palabra templanza significa moderación, sobriedad, continencia. Consiste en controlar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándonos a la razón. Pablo nos muestra la importancia de este fruto. Oiga bien, en Hechos 24:25. Ahí dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Qué tremendo. Pablo predicó un mensaje delante de Félix. Y fíjese que el mensaje de Pablo tenía 3 puntos. Él estaba hablando de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Qué tremendo. O sea, para Pablo era muy importante el dominio propio, tan importante como la justicia y tan importante como el hecho de que vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Entonces, Pablo lo pone al mismo nivel. Entonces, estos son los frutos del Espíritu, son los frutos del huerto. Ahora la pregunta surge, hermano. La pregunta surge, ¿le estamos dando esos frutos al Señor en su casa? ¿Está Él comiendo su dulce fruta en su huerto? Somos nosotros. Estamos dando nosotros de comer esos frutos a Él, y no solo a Él, sino también a los amigos de Él. Es muy importante que nosotros clamemos al Señor para que tengamos alabanza, tengamos adoración, tengamos oración,
tengamos obediencia y tengamos los frutos del Espíritu en nuestra vida para que Él pueda degustar esos frutos, comer en su casa, comer en su huerto, así como nosotros comemos en nuestra casa. Bueno, y voy a terminar mencionando la cuarta cosa para la cual sirve una casa. Una casa sirve para descansar, hermanos, para descansar, ¿verdad? Entonces, ustedes que trabajan material y que se cansan, ¿verdad? Cuando nosotros salimos a trabajar fuera y regresamos por la tarde o por la noche, regresamos quizá cansados, agotados. ¿Qué llegamos a hacer a nuestra casa? Llegamos a descansar, a descansar. Ahí en la sala puede que tengamos unos sillones donde descansamos, o ahí en nuestra habitación tengamos una cama donde nos acostamos para descansar. Amén. Entonces, qué delicioso es regresar, ¿verdad? Después de un día de trabajo arduo, llegar a casa y reposar. Pues sabe, hermanos, el Señor también quiere encontrar descanso, reposo, tranquilidad en su casa, en nosotros, entre nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia local, en la iglesia universal, ¿verdad? Que somos su casa. Él quiere encontrar descanso, descanso. ¿Sabe que David, por eso es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? David entendió eso. Y él tenía un clamor en su corazón que leemos en el Salmo 132, versículo 3, versículo 5 y versículo 8. Vayamos al Salmo 132. Oiga lo que David dijo. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, hasta que haya lugar para Jehová, hasta que haya morada para el fuerte de Jacob. Y luego le dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. O sea, David se propuso en su corazón, bueno, yo no voy a entrar a mi casa para descansar si no le he preparado primero un descanso al Señor en su casa, la cual casa era él, la cual casa era su tabernáculo, que representa la iglesia local y la iglesia universal. Entonces, hermanos, es nuestro deber, miren, prepararle al Señor reposo en nuestra vida, reposo en nuestro hogar, reposo en nuestra congregación, que Él se sienta bien entre nosotros, que Él tenga paz y tranquilidad, que no esté inquieto en medio de nosotros, sino que tenga reposo en medio de nosotros. En el Salmo 132, versos 13 y 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, ¿verdad? Y Sión es un nivel espiritual en nuestra vida. Sión puede ser nuestra iglesia, puede ser nuestra familia, puede ser nuestra congregación local. Y Sión, pues también puede ser la iglesia. Entonces dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Oiga, la quiso, dice, la quiso por habitación para él. La quiso por casa para él. ¿Y sabe qué dijo Dios? Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Note cómo él quiere encontrar reposo en la iglesia, en su casa, ¿verdad? Ahora, una historia que a mí me impactó. Yo recuerdo haberla compartido allá en Apaneca con mi hermano Samuel y los hermanos que me acompañaron. Es que, fíjese hermano, que Jesús tenía una casa favorita, una casa favorita. Visitó más esa casa que el mismo templo en Jerusalén. Y me refiero a la casa de Lázaro, María y Marta. ¿Por qué? Ahí se sentía él feliz,
después de sus arduas jornadas de predicar, de sanar, de echar fuera demonios, cuando él quería descansar, se iba para la casa de Lázaro, de María y de Marta, y ahí lo atendían, y ahí él se sentía feliz. Le gustaba más estar en la casa de estos hermanos que en el mismo templo de los religiosos en Jerusalén. Ahí no se sentía él en reposo, todo lo contrario. Él tuvo que sacar una vez un látigo y sacar a todos los mercaderes del templo, porque no se sentía cómodo. Les dijo, ustedes han convertido en cueva de ladrones la casa de Dios. Pero qué rico se sentía él, qué cómodo se sentía en la casa de Lázaro, María y Marta. Así es como nosotros debemos hacer sentir al Señor en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra congregación, en la iglesia. Ahora, el resultado de esto lo vemos en el Salmo 132, verso 15 al 18. Allí dice Dios, como el Señor, como recompensa, dice, bendeciré, está hablando de Sión, de su morada, de su habitación, de su casa. Dice, bendeciré abundantemente su provisión. Hermanos, si nosotros le damos de comer al Señor los frutos del Espíritu, le damos de comer al Señor obediencia, oración, adoración y alabanza, ¿sabe qué va a hacer el Señor con nosotros? Dice, bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres, dice, saciaré de pan. Imagínense, saciará el Señor de pan. No nos va a hacer falta nada, aunque seamos pobres, no nos va a hacer falta nada. Asimismo, dice, vestiré de salvación a sus sacerdotes. Vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y otro versículo de los Salmos dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Y luego dice, y sus santos darán voces de júbilo. Oh, hermanos, Él nos va a llenar de gozo, de júbilo. Luego dice, ahí haré retoñar el poder de David. Ahí haré retoñar el poder de David. O sea, ahí restauraré el tabernáculo de David que está caído. He dispuesto lámpara a mi ungido. La unción del Espíritu que reposó sobre David también va a reposar sobre nosotros. Luego dice, a sus enemigos vestiré de confusión. Ay, ay, ay. A nuestros enemigos el Señor va a vestir de confusión. Esto concuerda con las palabras de Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. A sus enemigos, dice Dios, vestiré de confusión. Mas sobre el cuerpo de Cristo, sobre el ungido de Dios, sobre él florecerá su corona, su corona. O sea, seremos coronados por el Señor si nosotros hacemos el papel correcto de la casa de Dios. Bueno, aplicación. Entonces, como casa de Dios que somos, debemos permitir que el Señor viva en nosotros, porque la casa es para vivir. Debemos darle de comer y de beber a nuestro Señor, alabando, adorando, orando, obedeciendo, produciendo los frutos del Espíritu en nuestra vida. Debemos hacer que Él se sienta bien entre nosotros y con nosotros, ¿verdad? Que le seamos un lugar de reposo, donde Él pueda sentirse cómodo, feliz, satisfecho, recibiendo todas estas cosas que hemos mencionado, ¿verdad? Y digamos, comiendo los frutos de su huerto. Y que Él pueda también invitar a sus amigos. Miren, vengan a comer del amor que tiene fulano. Vengan a comer del gozo que tiene. Mire, de la paz que Él tiene. Vengan a comer de la paciencia. Vengan a ser edificados con ese carácter tan lindo que tiene mi hijo, que tiene mi hija. Vengan y aliméntense de esos frutos que están produciendo. Entonces, nosotros somos la casa de Dios, hermanos, y una casa se ha hecho para vivir,
para comer en ella y para descansar en ella. ¿Verdad? Y qué lindo, porque esta casa tiene un dueño, tiene un dueño. Y el dueño es Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la bendita Trinidad, es el dueño de esta casa. Entonces, como casa de Dios, respondamos. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, quiero animarles a que no se pierdan el próximo estudio, que será el jueves de esta semana. Tenemos un tema importantísimo para ustedes de la porción que nos ocupó hoy, el cual creemos que será de una gran bendición para nuestras vidas. Así es que les esperamos. Ese estudio, hermanos, estará siendo compartido a través de YouTube y de Facebook. Siempre se les estará enviando el link para que puedan accesar fácilmente. Y sabe una cosa, si no están suscritos al canal, por favor, suscríbase y denle clic a la campanita para que les puedan llegar las notificaciones. ¿Sí? Y yo quisiera pedirles algo de corazón. Compartan con sus familiares, si tienen amigos, con sus contactos, compartan estos estudios. Les adelanto el tema del próximo jueves. Vamos a hablar de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Tremendo, maravilloso tema el que vamos a estudiar. Bueno, que Dios les bendiga en este momento. Le damos gracias al Señor porque hoy hemos visto a la iglesia como la casa de Dios y hemos profundizado un poquito en ella. ¿Para qué sirve una casa? Y quiera Dios que nosotros llenemos las expectativas del Señor como su casa que somos, como la casa suya que somos. Amén. Bendito sea. Y sabe una cosa para cerrar, quizá con broche de oro. ¿Sabe? Él va a vivir en esta casa. ¿Cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Pues te imaginar eso. Por toda la eternidad. Él va a vivir en nosotros y con nosotros por toda la eternidad. Gloria a Dios. Es una casa eterna que no se va a derrumbar, ¿verdad? Que no va a ser remodelada tampoco. Es una casa que está siendo perfeccionada y al ser perfeccionada va a permanecer por toda la eternidad. Porque Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y oiga, y el mundo pasa, y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta casa va a permanecer para siempre. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Yo quiero decirle que en esa casa, usted es parte de esa casa. Y yo soy parte de esa casa. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestros micrófonos.